La joya azul. Capítulo 2. Primera parte. Muchos eruditos que han estudiado los hechos principales consideran que todo lo sucedido fue una casualidad. Yo, que puedo considerarme uno de ellos, discrepo. Todo lo que sucedió fue consecuencia de que todas las fichas estaban en el momento y la situación adecuada. No fue fruto del azar. Fragmento del libro La Guerra Eterna. Autora, Pentela Blend. Ya nada se podía hacer, en 2 semanas dejaría su puesto, ahora tenía que ocuparse de Liena y el resto de enfermos. Nada más salir de la torre, la joven se encontró con un gran alboroto. La torre tenía una amplia explanada a modo de plaza que estaba llena, la multitud se agolpada alrededor de Mirtani, su hijo y 2 desconocidos. Esto extrañó a la joven. Si Mirtani no la había engañado, Fideas había partido de viaje esta misma mañana. Era bastante raro que regresaran ya con ayuda. Arian preguntó a una vecina y al parecer la expedición había encontrado ayuda mucho antes de lo previsto. Logró la joven abrirse paso y llegar casi al centro del tumulto y así escuchar a Fideas hablar sobre su misión. La verdad es que por una vez hemos tenido suerte. Fue nada más abandonar el pueblo y coger el camino que lleva a las colinas del sur cuando nos encontramos con estos 2 magos que estaban de paso por estas tierras. Según nos han contado, van camino a las ruinas del norte para estudiarlas, pero al comentarles nuestros problemas se han ofrecido a ayudarnos. La gente estaba bastante entusiasmada con la noticia de la ayuda de los magos contra la peste. Todo el mundo se mostraba esperanzado y aliviado con esta buena noticia. Arian entonces vio a los 2 magos hablando con Mirtani y el resto del consejo. El revuelo que se empezaba a formar era enorme y cada vez llegaba más gente. Mirtani optó por ir con los magos y el consejo al interior la torre. La gente pretendía entrar también con ellos en el interior, pero esas intenciones fueron evitadas por Fideas y el resto de jóvenes. Hubo empujones, gritos, algún puñetazo. Todo el mundo quería conocer a los salvadores de la peste. La situación era cada vez más tensa hasta que el propio Mirtani tuvo que lanzar un buen grito para calmar los ánimos y detener el conato de pelea. Alguien muy avispado llevó un taburete donde Mirtani pudo subirse y utilizarlo a modo de tarima. Entonces llamó a todo el mundo al orden, pasó un buen tiempo gritando, pero cuando se aseguró de que tanto como los que estaban dentro de la torre como los que estaban fuera intentando entrar y los que impedían la entrada, tenían puesta su atención en él, comenzó a hablar con la autoridad de ser la persona con más poder de Cisaria. Estimados vecinos, parece ser que hemos tenido suerte por una vez, pero antes de anunciaros medidas concretas o decisiones firmes, tenemos que reunirnos los miembros del consejo con los recién llegados y una vez aclarados todos los temas. Os emplazamos aquí a 2:00 de la tarde para una asamblea. Allí se aclararán todas vuestras dudas. Os invito a los que no estáis enfermos a ocuparos de vuestras tareas y a los convalecientes recomiendo que descanséis para recobrar fuerzas. Buena jornada a todos. Una vez dicho esto, Mirtani se metió dentro de la gran torre y cerraron las puertas, con Fideas y otros jóvenes haciendo guardia para evitar que nadie se colase en el interior de la torre. El público estaba desilusionado, pero las palabras de Mirtani eran bastante coherentes, así que la gran mayoría hizo caso a sus recomendaciones. Arian desde luego decidió ir a ver a Liena después de atender algún caso más o menos grave. Liena ya estaba bastante recuperada, aunque debía guardar cama, comió con la niña un poco de sopa de pescado que la joven había cocinado el día anterior. El pescado era la principal fuente de alimento y de riqueza de Cisaria, gran parte de la economía dependía del comercio de pescado salado y ahumado con el sur o los nómadas del interior. Así habían hecho fortuna los Mirtani, quienes intercambiaban pescado a los nómadas por pieles y otras materias primas que después revendían al gran reino de Sur llamado Ver. De este reino los Mirtani obtenían especias, telas y otros productos manufacturados que ellos vendían a los habitantes de Cisaria y a los nómadas. Por esta intermediación cada vez Mirtani era un hombre más rico, aunque últimamente tenía problemas. El rey de Ver desde hacía más de 2 años había prohibido el comercio marítimo con el reino de Ver, así que Mirtani tenía que pasar por Ciris, una ciudad del interior. Fue una medida del rey para controlar el comercio con las tierras libres del norte. Cisaria era una población independiente, como bastantes de las pequeñas poblaciones que había en la costa norte del Mar de la Eternidad, no debía obediencia a ningún reino o imperio. Y pocas veces habían tenido altercados armados, ni los piratas les molestaban. Al sur estaba el reino de Ver y al norte el mágico reino élfico de Burceri.
A pesar de la proximidad de los elfos, raramente eran vistos por Cisaria, salvo los contados casos en que sus magníficas naves eran avistadas surcando el mar a gran velocidad o algún osado pescador que se adentraba lo suficiente al norte para ver las puertas del maravilloso reino de los elfos, pero no llegaban más lejos puesto que una misteriosa corriente lo expulsaba rápidamente hacia el sur. Arian nunca había visto a un elfo. Lo más cerca que estuvo de verlos fue una vez, en compañía de Lofinilum en el transcurso de una excursión durante un verano por las montañas del interior. Llegaron hasta las puertas del reino de los elfos. Arian solo pudo ver una gran bosque de grandes robles. Lof le contó entonces maravillas sobre que los elfos no necesitaban piedras para construir una fortaleza, sino que los propios árboles eran la muralla y que lo que estaba viendo ella no era un bosque sino la defensa que protegía el reino de Burceri y no era conveniente avanzar más. Así pues, entre el reino de Ver y el reino de los elfos se encontraban las tierras libres del norte, pero no siempre fue así. Los ancianos contaban que hace mucho tiempo todo pertenecía a un gran reino y Cisaria era una gran ciudad en aquellos tiempos, pero aquel reino desapareció, perdió todo su esplendor. Claro que quedaban restos de aquel glorioso pasado, como la gran torre que ahora era la sede del consejo. Y aquellas ruinas en el interior al lado de una ladera, donde Lof había encontrado la joya que había regalado a Nilum. Pero mucho más al interior había otras ruinas más interesantes y peligrosas. Las denominaban las Torres del Olvido. Se contaban muchas historias y leyendas de aquel lugar. Era frecuente que muchos magos se internaran en busca de conocimiento. Seguramente los dos desconocidos se dirigían rumbo a las torres. Arian reflexionó que toda esta divagación era debida al pescado en la sopa y se dio cuenta de que ya había pasado el mediodía. Si no se apresuraba se perdería la asamblea convocada por Mirtani. Ordenó a Liena que se acostara de nuevo y luego se dirigió hacia la plaza mayor donde estaba ubicada la torre del pueblo. Se encontró a casi toda la población en el interior de la torre, solamente faltaban aquellos que estaban tan débiles que no podían mantenerse en pie, pero los pacientes febriles que tenían fuerza se habían acercado hasta allí. Arian respondió a los numerosos saludos de la gente. No le reprochaban nada sobre su labor, sencillamente la mayoría creía que era necesaria la intervención de alguien con más experiencia. Dentro en la alargada mesa estaban casi todos los miembros del consejo, al contrario que en la reunión de la mañana, lo que era muestra de la importancia de la reunión. Arian se sentó en el suelo, como era la costumbre en las asambleas, puesto que no había sillas para todos, con lo cual era normal traerse una manta usada para evitar el frío suelo. Ahora que tenía tiempo se fijó en los dos forasteros que venían a salvar Cisaria de la peste. Ambos estaban conversando con Mirtani. El primero de los forasteros parecía el más mayor, aparenta tener 40 años y su principal característica era la altura, ya que sobrepasaba con creces el 1,90 de altura. Otro rasgo destacable es que era totalmente calvo y el único vello facial que tenía eran unas finas cejas canosas y una perilla muy cuidada que adornaba su mentón. Sin embargo, su compañero era bastante bajo, mucho más joven y de complexión robusta, parecía más un matón a sueldo que un mago, lucía un pelo moreno, largo y ondulado. Ambos tenían la tez morena, lo que indicaba que habían estado por el sur hacía relativamente poco tiempo. Se mostraban serios y expectantes ante la gran congregación de gente. Por el contrario, Mirtani se mostraba exultante, saludando al gentío. Una vez se cercioraron que casi toda Cisaria estaba en la sala, Mirtani invitó al resto del consejo a sentarse, lo mismo hizo con los dos invitados. Una vez se sentó el consejo, Dioures empezó a hablar mandando a la gente guardar silencio. 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 Llamó al orden. Por favor, la sesión extraordinaria del Consejo de Cisaria va a comenzar. Por favor, guarden silencio, para poder escuchar al presidente del Consejo, nuestro querido vecino Mirtani Mioser. La primera vez que dijo eso Dioures no se le hizo mucho caso, pero al tercer intento, acompañado de unos grandes golpes con un grueso bastón de roble en la mesa, se hizo el silencio en la sala. Mirtani mostró su apoyo a la acción de Dioures haciendo un gesto con su mano derecha reclamando un poco de silencio y atención. Cuando el sonido ambiental fue lo suficientemente bajo y la gran parte de los presentes estaban ya centrados en Mirtani, y una vez hecho el silencio, Mirtani comenzó a hablar.